Voy a empezar con el conflicto generacional, ¿vale? ¿A quién le suena de algo? ¿Quién sabe lo que es la antología del disparate? Una mano, dos, tres, ¿vale? Bueno, la antología del disparate es un libro, yo lo recuerdo haber andado por mi casa, ¿vale? Allí andaba por casa. Es un libro, creo que se editó en el 89, ¿vale? Y básicamente es un compendio que hizo un catedrático, un profesor, vaya, sobre recopilando las cosas más absurdas que se había encontrado en los exámenes, ¿vale? Seguro que si lo ponemos en su forma moderna, sí que os suena a todos haber visto alguna de estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, en Twitter o en redes sociales, que es la nueva forma de publicar ahora, seguro que habéis visto esto, ¿vale? Este tipo de cosas. De un examen de matemáticas, donde le piden que resuelva la ecuación y va tachando cosas, y al final, pues 6 es igual a 6. O esta otra, que donde le piden expandir una expresión matemática y la va expandiendo poquito a poco, ¿vale? O mi favorita, la de el problema trigonométrico, halla la X. La X está aquí, ¿vale? No sé, esto lo habéis visto en redes sociales, ¿no? Estos memes. Bueno, pues la antología del disparate básicamente era un compendio en papel de todo este tipo de cosas. Yo siempre pensé, es un libro que andaba por mi casa, yo lo ojeaba y siempre pensé que eso, igual que estos memes, tenían que ser inventados. O sea, no puede ser que alguien le vacile a los profesores de esta forma. No puede ser que alguien, peor que eso, no le vacile a los profesores, sino que piense que realmente esa es la forma de resolver una pregunta. Hasta aquí. Mi mujer es profesora. Entonces yo he empezado a ver que la realidad supera a veces la ficción. O sea, que sí que hay veces que tienes este tipo de respuestas. Pero luego empiezas a pensar y dices, pero es que este tipo de cosas no pasa solo en los exámenes de matemáticas del instituto, ¿vale? Si lo ponemos a distinto nivel, ante cualquier tipo de pregunta hay veces que nos vemos acorralados, o ante cualquier tipo de problema hay veces que nos vemos acorralados y tiramos por la calle de en medio, salimos por la tangente, la primera cosa que se nos ocurre hacer. Y en nuestro sector también. Y hablando de preguntas, para las preguntas hoy, ¿vale? Voy a hacer aquí un pequeño inciso. Para las preguntas hoy vamos a utilizar una aplicación que se llama Proxy Hands, ¿vale? Es una aplicación que permite, bueno, pues que escribáis la pregunta, o si no la queréis escribir, simplemente le dais al botón y te asigna un número, como la carnicería. Entonces, cuando llegue el turno, pues preguntamos, ¿vale? Las preguntas las haremos al final. Hay un tipo de preguntas que no voy a responder, ¿vale? Y es, bueno, luego os explico las preguntas que no voy a responder, ¿vale? El código que tenéis que poner, ¿vale? Cuando bajéis la aplicación, la descargáis, el código que tenéis que poner es SC005, ¿vale? Que es el que corresponde a la charla de hoy. Vamos entonces a hablar de calidad de código hoy. ¿Y qué tiene que ver la calidad de código con la antología del disparate? ¿Vale? Pues a veces vamos a ver que hay código que parece sacado de los memes de esos libros. Pero si hablamos de calidad de código, yo pregunto, ¿qué métricas, qué utilizáis vosotros para medir la calidad del código? Cobertura, porcentaje de cobertura de test. Vale, esa es una bastante habitual. Complejidad ciclomática, también. ¿Alguna más? Hay muchas. Linters. Es de código que puede estar ocasionando problemas. Hay también métricas de código muerto, líneas de código muerto, hay un mogollón. Pero yo hoy os quiero presentar una alternativa, ¿vale? Y esta alternativa viene, de hecho, una forma distinta de medir las métricas de la calidad de código. Y viene, de hecho, de un meme, de un cómic que está publicado. Es un meme que te decía que la mejor métrica para decir si una base de código es buena es que metas
o para comparar dos bases de código es que metas a dos desarrolladores en una habitación a leer código y que te pongas fuera y empieces a contar cuántas veces al leer el código el desarrollador dentro dice, pero ¿qué carajo es esto? ¿Vale? Es el what the fuck. ¿Vale? Entonces tú vas contando y cada vez que oigas una blasfemia, dices, bueno, pues cuantas más blasfemias tenga, luego lo divides por el número de líneas de código o por el tiempo que han tardado y tendrás una medida de cómo de bueno o malo es esa calidad de código. ¿Vale? Es otra métrica de calidad de código. Otro concepto que quiero presentaros es el del code smell. El code smell seguramente lo conocéis ya muchos. El code smell básicamente es algo a lo que nos referimos cuando estamos leyendo, estamos viendo código y algo no encaja, algo está mal. Pero el code smell o algo parece que está mal. ¿Vale? Pero el code smell lo que indica es normalmente es que lo que estamos viendo es solo la superficie, que en realidad la razón o el problema puede estar oculto, o por qué ese código está hecho de determinada forma, tiene una razón escondida. Hay un porqué, pero está escondido. Voy a poner aquí a mi amiga la bomofeta porque en algunas de las slides va a aparecer. ¿Vale? Cuando veáis la mofeta es que tenemos que pensar qué es lo que está pasando. ¿Vale? Porque hay una razón escondida para que ese código probablemente esté así. Y por último, antes de meternos en harina, algunas, de hecho el título de la slide ya está mal, ¿vale? Porque os da pistas, ¿vale? Pero algunas frases o algunas asunciones que muchas veces tomamos, ¿vale? La primera es, nosotros como desarrolladores escribimos código para que lo lea un ordenador. ¿Eso es cierto o es falso? Correcto. Al final, el ordenador lo que lee es código interpretado. Es el código compilado. El código que nosotros escribimos, quien lo lee es otro desarrollador. ¿Vale? La siguiente es, hay muchas veces que como desarrolladores, si ajustamos mucho el código que escribimos, le damos vueltas, podemos hacer que ese código sea más óptimo. Y esta es una cosa que hay que tomar con muchas pinzas. Particularmente dependiendo del lenguaje y dependiendo del entorno donde nos ejecutamos, esto puede ser falso. Porque, por ejemplo, en un entorno interpretado, en un entorno como la JVM, el código que nosotros escribimos es compilado y luego es interpretado. Pero hay componentes de la JVM que lo que están haciendo es cambiar el código, incluso el bytecode compilado, porque lo están optimizando. Muchas veces el hecho de que nosotros nos pasemos de listos y queramos escribir código muy, muy, muy optimizado, lo que va a hacer es que el compilador, el optimizador de la máquina virtual, no pueda hacer su trabajo como debiera. De hecho, muchas veces nos pasamos de listos y lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que estamos buscando. Es impedir que componentes en el contexto de ejecución puedan optimizar y mejorar ese código. Y la última, que está relacionado con la primera, como desarrolladores nos pagan por escribir código, ¿no? Por tanto, es lo que más tiempo pasamos haciendo. Tampoco. Correcto. Pasamos más tiempo leyendo y entendiendo el código que de hecho escribiéndolo. Hace poquito había un tuit de Trisha que decía que había pasado no sé cuántos minutos de su día escribiendo código y no sé cuántas horas leyéndolo. ¿Vale? O sea, el ratio de tiempo que pasas escribiendo código y tiempo que pasas leyendo código es completamente desequilibrado hacia leer código. Con esto, la aproximación que tenemos que tener hacia el código que escribimos es distinto. ¿Vale? Y entonces vamos a ver lo principal de esta charla. Lo que voy a mostrar ahora es algunos ejemplos de código real. Y esto, os puedo asegurar, que es absolutamente cierto. Este es un mantra que yo me he puesto. El código que vais a ver aquí es real. O casi real. ¿Vale? Cuando digo que es real es nada de leyendas urbanas. El código que habéis visto ahí, lo han visto estos ojitos. Y lo han sufrido. ¿Vale? De hecho, cuando doy esta charla es una charla que doy de vez en cuando. Y cuando doy esta charla, me pasan habitualmente dos cosas. Una, que entre la audiencia siempre hay alguien que se me acerca al final y me dice, oye, el código que has puesto ahí es del proyecto en el que estoy yo. Y normalmente no lo es.
¿Vale? Normalmente digo, no os conozco a ninguno, aquí hay gente a la que sí conozco, hay gente con la que he compartido proyectos, con lo cual ni confirmo ni desmiento que haya código de algún proyecto en el que he estado con vosotros. Pero, en general, lo que quiero decir es que los ejemplos de código que vamos a ver no son códigos, y esta charla lleva escrita, la voy actualizando y voy añadiendo cosas y voy cambiando otras, pero es una charla que lleva escrita a tiempo y no falla. Los mismos errores seguimos cayendo en ellos una y otra vez. ¿Vale? Y nos enfrentamos a bases de código y este tipo de barbaridades que vais a ver las seguimos viendo. La segunda cosa que me suele pasar es que o bien al acabar la charla o bien durante las semanas siguientes siempre hay gente que me manda luego, mira, para tu colección de what the fuck por minuto, para que lo añadas en tu próxima versión de la charla. Mi respuesta va a ser siempre la misma. No lo voy a añadir a mi charla. De hecho, cuando empezamos anunciando, oye, voy a dar esta charla, ha habido amigos y gente que conozco que me han mandado, acuérdate de meter esta. ¿Vale? Mi respuesta es siempre la misma. No la voy a meter. Porque entonces estaría faltando a mi promesa de que el código que he visto es real y lo he visto yo y es código que viene de producción. Lo que siempre digo es haceros vuestra propia colección. ¿Vale? Porque es útil. Y de hecho, a esto volvemos al final. Revisando esta charla, las autoridades sanitarias me hicieron poner este disclaimer, ¿vale? O sea que yo os voy preparando. Y la última cosa, por la razón por la que diría que este es código cuasi real, es porque hay una cosa que sí he hecho. ¿Vale? En aquellos casos donde es muy obvio o podría haber referencias directas a de dónde ha sacado ese proyecto, ese código, lo he anonimizado lo suficiente como para que no se sepa de dónde viene. Pero el espíritu del código es el mismo que yo me encontré. ¿Vale? Y de hecho os intentaré contar lo que pueda de los casos concretos. Dicho esto, vamos al lío. He dividido los ejemplos de código en 4 categorías. Podía haberlas dividido muchas más, ¿vale? Pero 4 categorías para que os hagáis una idea. La primera son la que se refiere a los comentarios. El problema de los comentarios es que muchas veces se parece a esto, lo que nos encontramos. ¿Vale? Nos encontramos un comentario que está etiquetando un código que luego en realidad es completamente opuesto. Entonces metemos la mano en el tarro de galletas y la sacamos llena de sangre porque nos hemos clavado todos los clavos. ¿Vale? Y eso nos pasa por confiar en la etiqueta, por confiar en el comentario. No siempre. Hay veces que lo que pasa es que el código o el comentario se parece a esto otro. ¿Vale? Donde tienes comentarios que lo único que están haciendo es volver a reincidir y meter ruido en lo que ya estás viendo. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Los comentarios son útiles? Bueno, los comentarios son útiles. Yo soy de los que piensa que los comentarios son útiles. ¿Pero cuándo? Bien, lo que tenemos que intentar hacer es considerar si el comentario que yo estoy metiendo es, primero, aporta información o está aportando ruido. Si el comentario está simplemente volviendo a describir lo que ya veo en el código, no aporta, está aportando ruido. Es más, es posible que ese comentario se quede desactualizado. Pero si añade o explica por qué ese código está haciendo esto, y no me vale la frase famosa de no intentes tocar el código, no intentes, ese comentario tampoco me vale. ¿Vale? Por ejemplo, un comentario que te explica en un método por qué has utilizado una estructura de datos o una precondición. Este método se va a invocar, imaginaros que estamos en una aplicación donde esta aplicación lo que tiene es una alta concurrencia. Y de repente te encuentras un método que claramente no es thread safe. Un comentario que te hubiese explicado, este método no es thread safe porque en el contexto en que se ejecutará siempre single threaded y es thread safe desde el contexto en el que se llama. Pues ya me hace tranquilizarme y decir, bueno, pues la precondición o el contexto de ejecución de este método es que no tengo que preocuparme de determinadas cosas. Ahí un comentario es útil. Comentarios que describen, por ejemplo, no qué es lo que hace el código, sino por qué lo hace. O comentarios donde te describen cuáles son los casos de uso. Y en esto último
también es una cosa un poco gris, ¿vale? Porque para mí personalmente, comentarios que describan los casos de uso de un componente son mejores los tests, ¿vale? Para mí vale más tener una batería de test donde veas los casos de código de cómo se está utilizando un trocito de código, ¿vale? De nuevo, ¿por qué? Porque los comentarios es muy fácil que se queden desactualizados. Esa etiqueta que tenemos en nuestro cartel, en nuestro bote de galletas, se queda desactualizada y al final metemos otra cosa, cambiamos, refactorizamos el código y resulta que cuando metemos la mano en la caja de galletas hay poco. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero. Un trozo de comentario puesto en un método que te dice que ese método lanza una excepción. ¿Cuándo lanza la excepción? O si hay algún problema. Pues bien, está saberlo. Ojo, que esto nos está dando información. Al menos nos está diciendo que la excepción no la lanza porque sí. Si no hay problemas, no lanza excepciones. Que podría darse el caso de que hubiese una excepción que se lanza sin haber ningún problema. ¿Vale? Y decir, ¿pero qué estás diciendo? Vale, aguantando ahí. Y luego lo vemos. ¿Vale? ¿Qué ocurre con este comentario? No me está dando nada de información, me está añadiendo ruido. ¿Qué me vas a obligar? Me vas a obligar a que me lea el bloque de código para entender cuál es la casuística y en qué casos puede haber problema. ¿Me podéis decir si creéis que ese método, el código de ese método va a ser fácil o difícil de leer? Correcto. Si os fijáis, no sé dónde lo tengo, fijaros que está... ¡Ay, no! Bueno, lo señalo con la manita. Fijaros que el método, la firma del método está en la línea 113 y el siguiente método, esto está comprendido, el siguiente método está en la línea 2400. Es decir, el método tiene 2300, casi 2300 líneas. Ahora, si tengo que leerme todo el método para saber dónde están los problemas y cuáles son las casuísticas que van a lanzar una excepción, pues voy a pasar un rato. ¿Vale? Y encima en Eclipse. No está Jero, pero no sé si lo leerá. En cualquier caso, hubiese sido mucho más útil que en el comentario me hubieses descrito los problemas que puedo encontrarme. Oye, lanza esta excepción en este caso y esta otra excepción en este otro caso. Hay otro tipo de comentarios que no son útiles, que añaden información inútil. Y es cuando me encuentro este tipo de cosas. Esto es una señal de stop, ¿vale? Me estás diciendo en 1, 2, 3, 3 líneas, me estás diciendo lo que me está diciendo la firma del método. Este es el método getDisponibilidad. Correcto. ¿Qué devuelve? No, de disponibilidad. Es más divertido cuando encima hablas de inglés y español. ¿Vale? De nuevo, ¿qué tengo que enterarme? Tengo que enterarme el método. Este método es más cortito, pero no os preocupéis que a este método vamos a leerlo porque lo tenía todo. ¿Vale? El contenido del método lo vamos a leer después. ¿Vale? Luego, el qué devuelve os lo voy a volver a preguntar más adelante. Dejadlo ahí por un momento. El problema de este tipo de métodos, este tipo de comentarios que empiezan a aparecer en nuestro código y que empiezan a ser repetitivos, normalmente no aparecen en un método. Cuando esto ocurre, normalmente ocurre muy habitualmente. Y tenemos la descripción del atributo codecircuito. Claro, si sé Java, ya sé que eso es private string codecircuito. Pues ya sé que eso es el atributo codecircuito. Y luego tengo un método getCodeCircuito. ¿Qué me devuelve? Pues un string. Claro, si ya lo pone en la firma del método. O sea, al final has puesto, hay un montón de líneas de comentario. ¿Por qué ocurre esto? Bien, esto ocurre, o esto es habitual en métodos, en concreto, en el proyecto en el que esto salió, había una herramienta de análisis estático de código. Y una de las métricas que había puesta para medir la calidad de código era el porcentaje de líneas de comentario. Y alguien, en algún departamento en su Torre de Marfil, había dicho que había que tener un quality gate donde el ratio entre líneas de código y líneas de comentario tenía que ser mayor que un determinado porcentaje. Porque además había que tener el Javadoc actualizado. ¿Vale? Entonces, si tú cambiabas código
pero no cambiabas comentario, igual te lo estabas desactualizando. Entonces todo eso se estaba revisando y tenías que tener determinado porcentaje lineal de comentario, porque tenías que tener Javadoc. ¿Vale? En este caso, ese Javadoc no estaba aportando nada, porque tener ese Javadoc y no tenerlo es lo mismo. Entonces, realmente esa métrica de código no estaba realizando ningún valor. Otro tipo de uso de los comentarios, este me encanta. Es verdad que este tipo de uso de los comentarios se empieza a hacer menos, pero sigue viéndose. ¿Vale? Y es cuando, esto habitualmente es cuando un desarrollador que no conoce la base de código le encargan hacer algo. Y entonces tú vas allí y dices, a ver si no voy a romper nada. Entonces pones y dices, bueno, aquí empiezo a modificar y aquí acabo de modificar. Pones tus comentarios y así tienes controlados tus cambios. ¿Vale? De tal forma que si algo va mal y rompo algo, puedo enseguida volver y deshacer lo que he hecho. Un consejo, no funciona. ¿Vale? Porque yo lo he hecho, he sido joven y yo lo he hecho también. Y el problema es que no tocas una línea de código, tocas un fragmento, o tocas aquí y luego allí. ¿Vale? Pero tocas hoy, tocas mañana, tocas pasado. Entonces, la otra alternativa es ir poniendo la fecha, que eso también lo he visto, delante de tu nombre. ¿Vale? Y así ya te acuerdas el cambio que hice tal día. ¿Vale? Al final eso acabas con un berenjenal de código que si tienes que echar atrás casi es peor que te fíes de esos comentarios que no. Pero además es que esos comentarios no están aportando nada. Hace 20 años que no teníamos sistemas como Git, que no teníamos sistemas de control de código, pues a lo mejor podían tener un poco más de sentido. ¿Vale? Hoy día tenemos Git y si algo va mal, volvemos al commit anterior y ya está. ¿Vale? Esa ventaja la hemos ganado. Además, tened cuidado con esto, porque puede estar muy bien para darte seguridad a ti mismo, como desarrollador. Pero si la cagas muy feo, estás poniendo tu nombre ahí para todo el mundo. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque esto, y voy a poner un caso que aunque no es de código real, porque lo han visto estos ojitos, pero no era un proyecto en el que estaba yo. Hace muchos años, hace 6 años creo, 7 años, puede ser, hubo un caso muy sonado, y de aquí sacamos otro aprendizaje. No sé si os acordáis, así los más viejunos, que hubo un proyecto en el que cambiaron la web del Senado. Cambiaron todo el frontal de la web del Senado. Salieron en los periódicos que se habían gastado no sé cuánta pasta, y entonces siempre salió el típico listo, es decir, pues han gastado una pasta y la web del Senado sigue siendo igual de fea. Bueno, es que a lo mejor no iban a hacerlo bonito. Pero además había cosas que no funcionaban. ¿Vale? Y resulta que en el código JavaScript la gente empezó a analizar el código JavaScript. Hubo también algún flipado que dijo, la web del Senado esto lo replico yo y se lo replicó en un fin de semana. Dice que me paguen a mí toda la barbaridad de dinero que le han dado. Y la gente empezó a mirar el código. Y en el código JavaScript y en el código HTML, los desarrolladores frontend, alguno había hecho cosas de estas. Entonces, para todo el mundo se estaba poniendo al pie de los caballos al pobre desarrollador que le había tocado hacer esos cambios. Y encima le estaban culpando de la cantidad de pasta y la mierda que se había generado. La mierda entre comillas. ¿Vale? Por eso, no lo hagáis. Y segundo, mi consejo. En este tipo de cosas de han cambiado la web del Senado, se han gastado una pasta y primero no sabemos cuántas cosas cambiaron en la web del Senado. ¿Vale? Porque la gente estaba criticando el frontal, pero no sabías cuántos sistemas hay en el backend, qué tuvieron que hacer, qué es lo que tuvieron que... ¿Vale? Y ahí igual hay mucho más lío del que parecía. ¿Vale? O sea que primero hay que respetar y hay que tratar de no... Dice, oye, la aplicación no funciona, la web de Renfe no funciona. Pues no funciona, eso es material. Que se han gastado un dinero, es que no sabes lo que han hecho por detrás. ¿Vale? Entonces hay que... Pero volviendo a la calidad de código, no pongáis este tipo de... Y si los veis, borradlos. ¿Vale? Porque no aportan nada. Pero si los borráis, no pongáis un comentario de esto lo he borrado yo. ¿Vale? Hay gente que lleva esto hasta el extremo. ¿Vale? Ya voy a contar una anécdota
porque llevan al extremo, entonces ya no es solo que ponga su nombre, es que pone sus datos de contacto. ¿Vale? Y dices, ¿por qué lo hacen? No lo sé. Os voy a contar un proyecto donde era apasionante el proyecto, ¿vale? Nos tiramos. Yo entré al proyecto en la última fase, ya cuando llega la infantería, con la. Pues eso. Porque dicen, no llegamos a tiempo y tienes que llegar allí. Y nuestro trabajo era. Había código escrito en C. Había un proyecto donde básicamente tenían que cambiar de C a una plataforma Java. El problema es que la plataforma estaba basada en un sistema operativo que dejaba de tener soporte. Entonces tenían que mudarse y entonces hubo una primera fase del proyecto donde lo que hicieron fue un traductor automático de código. ¿Quién ha estado en algún proyecto alguna vez que hayáis hecho un traductor automático de código? Venga, sed sinceros. Yo creo que eso es una... No. Yo creo que eso es una cosa por la que pasamos todos. En algún momento tenemos que hacer un traductor de código. Aquí hicieron el traductor de código. Ejecutaron el traductor de código y de la base original de código habían gastado, abro números redondos, digamos el 70% del tiempo del proyecto en hacer ese traductor de código para tener todas las casuísticas. Pusieron a ejecutar eso y traducía alrededor de un 40% de la base de código. Y dijeron, nos queda el 60% de código en el 25 o 30% del tiempo. ¿Vale? Y eso hay que hacerlo a mano. El código original estaba escrito en C, había que pasarlo a Java. Claro, C, además. La cosa menos estructurada que puedas tener o que más flexibilidad te permite para hacer cosas súper curiosas. Entonces, básicamente, este proyecto, nosotros lo que teníamos, yo tenía una pantalla aquí conectada al sistema antiguo, leyendo código C, y tenía que aplicar aquí el mismo código Java. Hasta tal punto, yo en esta parte inicial no estaba, esperaban el mismo código y el mismo comportamiento que una de las pruebas que hicieron en el piloto, el cliente. Por lo visto, fueron allí, habían hecho el piloto, estaban haciendo una operativa que habían migrado, y entonces en mitad de la demo, el cliente tiró de un cable. Dale al botón para lanzar esta petición, y tiró del cable. Y aquella reventó de forma miserable. Y mis compañeros que estaban presentando el piloto se quedaron a cuadros. Dijeron, nos echan del proyecto, no lo vamos a ganar. Y casualmente eso hizo que les dieran el proyecto. Que dieran el proyecto a la empresa para la que trabajaba. Porque el cliente vio que al tirar del cable, sabían que si se producía una pérdida de conexión en el momento en mitad de ese proceso, pasaban una serie de cosas. Entonces, crearon el mismo problema y como reventó el sistema nuevo exactamente de la misma forma que reventaba el anterior, a ellos les dio la confianza de que la migración estaba haciendo las cosas que hacía el sistema viejo. ¿Vale? Para que veáis, hasta ese punto estaba. Entonces, había que migrar y hacer exactamente lo mismo. Y la métrica era, queremos los mismos problemas en el sistema nuevo que teníamos en el sistema viejo. Porque para ellos, para el cliente, era una forma de decir, si tengo los mismos problemas en el sistema nuevo que en el viejo, no tendré problemas nuevos. Digo, bueno, yo no veo la relación porque... Pero, vale. Entonces, se nos pedía que migrásemos exactamente el mismo código. El método que yo me encontré en este caso era un método en C. Voy a tirar de memoria, ¿vale? Puede ser que no fuese exactamente... Aquí hay gente que tiene el C mucho más fresco que yo, ¿vale? Pero era una cosa, me encontré una línea como al principio de la línea había un puntero a carácter que se llamaba P y entonces había una expresión que era... Voy a tirar de memoria, ¿vale? Menos, menos, paréntesis, asterisco, P, más, cierro paréntesis. No sé si los máses y los menos los he puesto en el sitio correcto o los paréntesis van así. Yo me tiré un rato leyendo aquello. ¿Qué está haciendo aquí? Esa era la línea de código. ¿Qué está haciendo aquí? Y ya empiezo a leer y después de un rato lo que estaba haciendo era básicamente un bucle donde iba a comparar una serie de cadenas.
Por eso el puntero a carácter. El puntero P era básicamente, no sé si el máximo o el mínimo. Y lo que estaba haciendo era apuntar a al primer carácter, incrementar el puntero y por cada fase del puntero restar 1 al primer valor, al valor del primer string, al valor del carácter del primer string. De tal forma que tenías, para inicializar el bucle de comparación, garantía de que tenías inicializado la variable con un valor menor o mayor, no recuerdo ya, que el mínimo, que el primero que ibas a comparar. Entonces así iba a funcionar todo el bucle a continuación, porque en la primera comparación el primer valor iba a saltar al filtro y lo ibas a asignar como el que te interesaba. Y luego a partir de ahí, pues ya te quedarías con el mayor o con el menor. Pero claro, para mí aquello fue una locura. O sea, pero es que abro el método y en el método el tipo me había puesto este tipo de cosas en el comentario del método. En el comentario del método no es que tuviese su URL. Es que el tipo había puesto su firma y rúbrica en ASCII. O sea, había tomado el tío la molestia hacer su firma y rúbrica en ASCII y no me pones qué es lo que significa esa línea menos P, menos asterisco P, más, lo que sea. Hombre, pues lo hubiese ayudado. Más cosas para las que se pueden utilizar los comentarios para trolear. ¿Vale? Por supuesto, si vas a hacer esto, tienes que mantener la indentación. Y cuidado en no reformatear con el IDE. ¿Vale? Esto fue un proyecto donde algo estaba pasando, no lo encontrábamos, y os juro que pasé por este código más de una y más de dos y más de 5 veces, considerando que este trozo de código no se ejecutaba. ¿Vale? Porque siempre estábamos, para los casos que habíamos detectado el error, el número de elementos era menor que 80. Y pasábamos por ahí y dice, pero ¿por qué se ejecuta eso? ¿Por qué se ejecuta eso? Hasta que no nos pusimos a depurarlo y paso a paso vimos que entraba ahí y entonces fue cuando dijimos, ¡a leche! Que el if está comentado. ¿Vale? Entonces, por supuesto, esto tenéis que garantizar, tenéis que mantener las líneas. Porque se hacen este tipo de... Yo tenía un compañero y jefe que habitualmente lo que hacía era código que veía comentado, código que borraba. Esto es una regla que os podéis aplicar. Más teniendo sistemas de control de código, que lo puedes recuperar en cualquier momento. Pero código que veo comentado, código que borro. Y yo me reía un poco y dice, jaja, no sé qué, hombre, déjalo, que por algo lo habrán puesto. No, pues luego, por cosas de estas, es por la que no es bueno comentar el código. O sea, quitar código a base de comentarlo. Pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la de las excepciones. Y aquí vamos a volver a reconectar con la primera slide que os mostré. Las excepciones en aquellos lenguajes que te permiten lanzar excepciones, errores, este tipo de cosas, están precisamente para demarcar casuística de error, casuística que no es la normal. Si la capturas, si declaras que la vas a manejar, es porque sabes qué hacer con ella. ¿Vale? Si no, no te molestes, deja que la excepción suba para arriba. Y en particular, no utilicéis en general las excepciones para controlar el flujo. Para controlar el flujo hay otras herramientas en el lenguaje, no las excepciones. Ni para demarcar el estado. ¿Vale? Dependiendo del lenguaje, por ejemplo en Java, una excepción es extremadamente cara de lanzar en términos de rendimiento. ¿Vale? Porque tienes que parar la máquina virtual, tienes que sincronizar, depende de cómo tengas configurada la máquina virtual, tienes que configurar la pila, rellenar la pila. Ahora hay formas de decirle que no te interesa la pila, pero aún así tienes que parar el hilo, tienes que ver dónde está a punto de ejecución para crear la excepción. ¿Qué pasa luego con las excepciones? Bueno, pues hay un caso donde, el primer caso, si no la voy a declarar, si no la voy a manejar, dejadla. Aquí tengo un caso donde tenías un código que estaba haciendo cosas intentando hacer una carga dinámica de clases y
una de las excepciones que lanza es, esta clase no la encuentro, entonces, bueno, pues tengo un catch, porque tengo que tenerlo, y ese catch ahí, al final lo que hace es captura la excepción y la vuelve a lanzar. ¿Vale? Esas dos líneas de código, hombre, no es que sea grave, pero no está aportando absolutamente nada. Me está aportando ruido. Hay otro tipo de excepciones que son mucho más divertidas. De hecho, que desarrollan un problema de salud, diría, en los desarrolladores. ¿Cuál es la excepción? Puede haber varias. ¿Cuál es la excepción que más odiáis? ¿A la que más teméis? Correcto. El null pointer exception degenera en una cosa que yo llamo la null pointer exception paranoia. ¿Vale? Y es que me quiero proteger, ¿por qué? Porque cuando se me da una null pointer exception, el problema es que normalmente no tengo información. ¿Qué ha pasado? Null. ¿Vale? Entonces, ¿cómo corrijo eso? No lo sé. Correcto, es un if. Pero hay veces, y aquí tenemos de nuevo a mi amiga la mofeta, hay veces que si yo he comprobado que un valor no es nulo, ¿vale? Por ejemplo, tengo un while. Esto era un código que estaba tratando de hacer una serie en un proceso en background mientras la sesión estaba activa. ¿Vale? Entonces había otro... estoy dando demasiadas pistas. Pero, bueno, había un bucle que mientras la sesión estuviese ahí, pues hacía una serie de cosas, ¿no? Y entonces, en algún momento, resulta que aquí había una línea de código en esos puntos que lo que hacía cosas sobre la sesión. ¿Vale? Porque la sesión no era null. Hasta que un día, esta tarea de aquí lanzó un null pointer exception. Y que dijeron, pues voy a comprobar que la sesión no sea null. Pero bueno, si es que la sesión aquí dentro ya no debía ser null, porque me hubiese salido el while. A menos que la hayas puesto tú aquí. ¿En qué caso? ¿Por qué se podría estar pasando? Y aquí es donde viene la mofeta. ¿Por qué creéis que aquí, si aquí he comprobado que la sesión no es nula, ¿por qué creéis que hay en esos puntos suspensivos? Correcto. El problema es que había otro hilo por ahí que estaba invalidando la sesión. Pero claro, para eso dice, bueno, pues meto la sesión. Dice, claro, y aquí voy a coger el consejo de un amigo que vi por ahí. Es, codificadores, repetid conmigo. Si tienes un null pointer exception, añadir otro if no soluciona el problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ahora la condición de carrera antes la condición de la carrera la tenías que entre que has comprobado aquí que la sesión no es null y que la tocas aquí, no te la han invalidado. Pero ahora la condición de carrera se te puede dar exactamente igual aquí entre que has hecho el if y que tocas la sesión. ¿Qué haces? Metes un tercer if y así sucesivamente. Eso no va a solucionar el problema. Pero en este caso además es que era más divertido, ¿vale? Porque encima lo que intentaron es, bueno, si la sesión se ha invalidado, voy a intentar recuperarme. Con lo cual, al final, lo que me estás añadiendo es todavía más código que es... Antes lo tenía puesto como código muerto. En realidad no es código muerto porque se puede llegar a ejecutar, pero te estás intentando recuperar ahí de una condición de la cual no te vas a poder recuperar. Es decir, es un problema que deberías haber evitado, que tienes que controlar a base de controlar la concurrencia de tu sistema. Esto lo que está añadiendo es todavía más ruido, porque te despista. Y cuando os digo esto es que al final yo caí en la trampa y empiezas a intentar analizar cómo está la política de intentar regenerar esa sesión. Dice, no, si es que si la sesión la han invalidado por algo, no la puedes regenerar. Entonces pasas un cierto tiempo ahí intentando pensar en cómo puedes arreglar ese problema cuando el problema no está ahí. El problema está en que tienes que arreglar la concurrencia. ¿Vale? Por eso, pues hay que tener cuidado. ¿Os acordáis cuando decía el comentario, dice, el error, la excepción se lanza en caso de que se produzca un error? Bueno, pues esto es código absolutamente real. ¿Vale? Era un proyecto, era optimista, sí. Era un proyecto donde había varios equipos, ¿vale? Hoy diríamos que es un proyecto de microservicios, pero no era un proyecto de microservicios. Había varios equipos. Y había un equipo en concreto que estaba intentando coordinar lo que hacían todos los equipos. Todos estos módulos se llamaban a través de servicios. A veces orquestaban cosas en un motor de procesos. Bueno,
Era bastante complejo. El problema es que cada uno de estos empezaron a generar errores y luego era muy difícil perseguir. Cuando un módulo devolvía un error, eso se iba encadenando y era muy difícil saber qué había pasado dónde. Entonces, y esto es absolutamente real, desde el equipo de arquitectura que coordinaba todo ese equipo de personas, se les ocurrió montar un equipo específico que le llamaron los GEOs. Los GEOs era la gestión de errores operativa. Y yo creo que le cambiaron el error para que el nombre quedase más chulo, ¿vale? Y esta gestión de errores operativa, una de las cosas que hicieron fue, vamos a recopilar, vamos a intentar crear un catálogo de errores que pueden producir todos los servicios para que podamos depurar de dónde vienen los problemas en cada momento. Entonces lo que hicieron fue, vamos a hacer un análisis estático de código y vamos a ver todas las excepciones. Entonces las excepciones las vamos a exportar y las vamos a importar a un jar. ¿Vale? De tal forma que cuando le llegó a mi equipo, dice, oye, tú tienes que estar al tanto de todas esas excepciones que puedes llamar a este otro equipo. Y en una de ellas me llamó la atención el nombre de esta excepción. Proceso terminado correctamente, exception. Entonces, os juro, y esto es real, lo del comentario de abajo, me levanté, tenía buena relación con el que llevaba el otro equipo de arquitectura y dije, tío, en este proyecto, si algo va bien, ¿lo tenemos que volver a mirar? O sea, si algo ha acabado correctamente, es una excepción que me estás pidiendo que lo vuelva a ejecutar hasta que falle. O sea, ¿Cuál era la historia de todo esto? Ellos habían resuelto un problema interno que tenían con un motor de procesos donde la concurrencia de tú podías llamar a un servicio que te decía, oye, avanza el motor de procesos al siguiente estado. Pero si tenías dos procesos que concurrentemente lanzaban esa petición de avanzar al siguiente estado, si uno ya había llegado al final del proceso o el motor de procesos no te decía, porque había casos donde el motor de procesos dice, oye, yo lanzo al siguiente estado, pero el siguiente estado es una tarea automática que tiene que lanzar el motor de procesos y va a tardar no sé cuánto tiempo. Entonces, cuando tú me vuelves a preguntar, el proceso ya no existe porque ha terminado. Entonces, lo que ellos decían es, por la forma de comunicarte eso es lanzar una excepción. Recubro la excepción y te devuelvo una excepción a ti que se llama proceso terminado correctamente exception. ¿Vale? Correcto. Bueno, en este caso podía haber sido una cuestión de naming, había otras cosas por detrás que lo que hacían era que era un tema de marcar el estado mejor y decirte, oye, el proceso ya ha acabado, o el proceso, o seguir, pero bueno, sí. Esto, o sea, contado con la anonimación que os he dado, es un tema de naming. ¿Vale? Pero insisto, a mí lo que me dio el propio naming es cuando ves tú la batería de errores, dices, proceso terminado correctamente exception, pero ¿esto qué es? Por eso está puesto en la última, ¿vale? Porque me vale para enganchar con el siguiente bloque, que es el de naming, ¿vale? Efectivamente, el naming, ya sabéis que es una de las cosas más difíciles que tenemos en informática. Encontrar nombres descriptivos, ¿vale? Y de nuevo, a veces merece la pena poner el nombre correcto y merece la pena dedicar un cierto tiempo, porque al final el código lo vamos a escribir una vez, lo vamos a leer muchas, ¿vale? Tratar de que en el naming describir qué es lo que la clase hace, no qué es lo que significa, ¿vale? ¿Cuál es la responsabilidad de esa clase o cuál es la responsabilidad de ese método? Yo siempre digo que para mí, para el naming, me ayuda mucho pensar en niveles de abstracción. Si yo veo un nombre de un método, el nombre de método debería ser suficiente para que yo no tenga que entrar a ver qué es lo que hace ese método. Bueno, este método hace esto. Si quiero saber cómo lo hace, entonces ya entraría al método. Pero si yo estoy leyendo un trozo de código y veo una invocación a un método, el método ya me debería decir qué es lo que va a pasar en ese método. ¿Vale? El cómo, bueno, pues si quiero ver el cómo, por temas de rendimiento, por lo que sea, pues ya entraré. ¿Vale? De nuevo, evitar lo de utilizar las abreviaciones. Las abreviaciones son muy golosas porque te evitan escribir, pero son muy difíciles de leer. ¿Vale? Ese P, ¿qué significa?
pues escribe un nombre un poco más largo. Ojo, esto no significa que tengas que escribir un nombre así. ¿Vale? Hay una frase de Maurice Naftalin, que es un Java Champion, es una de las personas que estuvo trabajando en la JVM para definir los genéricos en su tiempo, ha estado trabajando para definir los strings en Java 8, Maurice Naftalin. Y Maurice Naftalin, yo le he oído una frase que decía que es muy importante escribir código conciso. Y conciso, dice, es corto, pero no más corto de lo necesario. Él siempre decía que la concisión y el conciseness y el shortness, dice, son conceptos que parece que están relacionados, pero no son el mismo. Siempre dice que escribir código conciso es escribir el código más corto posible, pero no hacerlo más corto de lo necesario. ¿Vale? Es decir, tiene que ser lo suficientemente largo como para que... Y eso no es fácil, encontrar la longitud adecuada entre que sea fácil de entender y describa lo que hace. Ejemplos. Dicho esto, dicho que yo os digo que leo el código, intento ver. ¿Me podéis decir qué hace este método? Y este método es el nombre real. Pues mira a ver si un valor P, que no sabemos qué contiene, tiene valor. Y si no tiene valor, y si tiene valor, ¿qué hago? Pues aplico la lógica de negocio. ¿Cuál es la lógica de negocio? Pues la saben en la lista. Pero tú que estás escribiendo el código, ¿ves? Este es un caso donde yo tengo que clicar, leerme el código para saber cuál es la lógica de negocio. ¿Vale? Que probablemente la lógica de negocio no es sencilla. Eso ya me implica que ese método está haciendo más de una cosa. Pero hay otro ejemplo. El siguiente ejemplo es todavía anterior. Que yo cuando le vi, dije, no sé qué estamos haciendo. Porque este trozo de código debería ponerse en todas partes y resolverlo todo. Era un código swing, una aplicación de escritorio, que tú pinchabas en un botón, y cuando pinchabas en un botón, validaba que tenías datos en el botón, y entonces invocaba el algoritmo. El algoritmo. ¿Vale? Con eso lo tenían todo resuelto. El algoritmo, el único. Todo lo que estamos haciendo después ya estaba ahí incluido. ¿Vale? Ese código debió perderse, porque si no, lo debieron borrar precisamente para que siguiésemos teniendo trabajo. Por lo menos es el D. Es verdad que tenía que haber sido D con mayúscula. The algorithm. ¿Vale? También podía ser an algorithm. Es uno. Ese es un poco más indeciso. Nos falta contexto. Correcto. El algoritmo. A lo mejor es un algoritmo, pero ya te digo que en este caso no. Y además luego estos métodos, insisto, eran esos métodos de 1500 líneas de código donde el algoritmo es un algoritmo muy complejo, o la lógica de negocio. La lógica de negocio es súper variada, entonces es imposible razonar sobre lo que está haciendo. Sobre el código hay también otra cuarta categoría, que es el código innecesario. Yo siempre digo que, siempre hago la broma de, esto ya hace mucho que no me pasa, pero cuando te venían estas entrevistas de trabajo y te decían, dame una... Esto os juro que lo llegué a hacer alguna vez. Dime una cualidad tuya y un defecto. Yo siempre decía, voy a empezar por el defecto. Soy perezoso, soy vago. Vale, esto no sorprende, ¿no? Porque si tú a un recruiter le dices que eres perezoso, a lo mejor le sorprende porque eres valiente al reconocerlo. Y dice, ahora dime una cualidad, que soy perezoso. Coño, entonces aquí ya... ¿Cómo? ¿Estás orgulloso de eso? Y sí, porque los desarrolladores deberíamos ser perezosos. Deberíamos ser, no escribir, no hacer el trabajo más de una vez. Es decir, si ya lo he escrito una vez, o si puedo refactorizar, pues lo refactorizo y punto. Hay veces donde hacemos trabajo de más, ¿vale? Esto fue un proyecto donde yo me encontré este código. Básicamente el código lo que hacía era parsear el típico fichero. Entonces lo que hacía, parseaba el fichero y era un fichero de un protocolo, no sé si a alguno le sonará, EDI. Era un protocolo que básicamente era separado por tokens. Entonces básicamente lo que estaba haciendo era parsear aquello por líneas y
parsear, no era una coma, era un pipe, pero esta es una de las partes de anonimización del código. Entonces lo que hacía era, iba buscando todos los códigos de operación, que el código de operación era el primero que había en cada registro, en cada línea. ¿Vale? Entonces lo que hacía era simplemente, hacía un substring y se quedaba con la primera parte. ¿Qué ocurre? Que yo vi el substring before. Ya está. Substring before es un método que está en una librería que es muy habitual, que era la Apache Commons, que tenía unas utilidades para parsear y manejar. Hace mucho que no la utilizo porque de hecho también las cadenas en Java han mejorado mucho con las últimas versiones. Pero antes era muy habitual tener Apache Commons. De hecho, Apache Commons estaba en las librerías, estaba en las dependencias. Entonces yo estaba escribiendo código y en un determinado momento dije, bueno, pues si tengo el substring before, puedo tener el substring after, que podías pedir lo mismo. Entonces puse substring after y eso no compilaba. Qué raro. Entonces me metía, cuando le daba, me metía una cosa que acababa llamando, pero a Commons, Apache Commons, pero de una cosa muy rara. Y cuando me pongo a investigar, digo, ¿por qué aquí substring before si lo está y está bien enganchado? Entonces hago clic y me doy cuenta que substring before no es el del Apache Commons que yo tenía, sino es un método estático que estaba definido en la clase. Digo, ¿y por qué? Si tienes Apache Commons. Pues era código legacy que se ha quedado, ahora lo actualizamos. Pero cuando ves y abres, ¿sabes cuál era la implementación de ese método? La llamada Apache Commons. ¿Qué estaba aportando esto? Absolutamente nada, porque lo que estaba haciendo era meterme un nivel para ocultarme y limitarme el API que yo podía utilizar de una librería que estaba ahí y que estaba disponible. ¿Vale? Entonces, esto mentalmente te despista. Pero hay otro caso, ¿vale? De esto de rodear o hacer un wrapper de APIs que ya están bien utilizadas. Y este caso, iba a decir, es más grave, es más curioso. ¿Vale? Os pongo contexto. Estamos haciendo el portal web de una... Venga, voy a decir el sector de un banco. ¿Vale? Es el portal, era una intranet. ¿Vale? Entonces, ponemos la intranet. La intranet tenía que seguir un marco y determinados frameworks que estaba utilizando el banco internos. ¿Vale? Entonces, cuando lo vamos a poner en producción, hacen las pruebas de rendimiento y nos dicen, oye, mira, hay cosas que no cogen el rendimiento. No es que sea grave, pero hay que meter una caché. Vale, pues eso no lo habíamos tenido en cuenta. No te preocupes, se habrá un gestión de control de cambio. Vamos a meter caché en nuestro sistema para que en determinadas peticiones vaya más rápido. Digo, podemos utilizar, no te preocupes, utilizamos OS caché. Ah, no, tienes que utilizar la caché corporativa que van a utilizar en el framework de la esta. Ah, vale. Venga, pues, ¿y dónde está la información de esa caché corporativa? Ah, es que no está. Ya, pero es que yo esto te lo tengo que entrenar dentro de un mes. ¿Cuándo lo van a tener? Es que lo está desarrollando otro proveedor. Bueno, ¿y cuándo lo tiene? Nos han dicho que en 3 meses. Ya, pero ¿ves el problema? Yo te tengo que entregar esto dentro de un mes porque lo necesitas para no sé qué campaña. Y la caché, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos en producción y luego cuando te lleguen te ponemos, no, tienes que utilizar? Bueno, al final lo negociamos y lo que hicimos fue, efectivamente, para la primera versión, digo, mira, también lo gestionaron el manager, hacemos un control de cambio y ahora lo que vamos a hacer es meterte OS caché, que lo podemos montar en una semana, que es rápido, montamos OS caché y luego, cuando esté esa caché corporativa que te han metido, lo cambiamos, volvemos a abrir esto, quitamos el OS caché y le metemos el esto, evaluamos. Vale. Lo ponemos en una semana, 15 días, pasamos las pruebas de producción, lo ponen en producción, con OS caché, todo funcionando perfecto. Nos llaman a los 5 meses, porque no fueron 3, fueron 5, y nos dicen, oye, que ya está la caché corporativa. ¿Vale? La caché corporativa tenía un proceso un poquito más complejo, porque tenías que registrar unas APIs, no sé qué, Vale. Pero luego tenías un jar que te bajabas, y ese jar tenía un API que le llamabas. Entonces, llegas a ese API, la primera, cuando lo instalas te dicen, tienes que tener OS caché en tus dependencias. Uy, qué raro.
Pero bueno, igual se han utilizado para algo. Y entonces, de repente, empiezo a ver que una vez que ya has registrado todo eso, el API que yo tenía que utilizar me resultaba extrañamente familiar. ¿Vale? Había un caché admin, se llamaba administrador caché, que tenía un método getPropiedad, por ejemplo. Tenía un administrador caché que tenía un método setClasseAlgoritmo. Dije, uy. Extrañamente, cuando yo me puse a cambiar cosas, dije, joder, pues si solo tengo que traducir cosas. Oye, para mí guay, ¿no? Parcialmente. Tenía que traducir, pero eran como llamadas como muy directas, ¿no? Entonces ya por curiosidad, cojo el jar, lo abro, lo decompilo y me empiezo a encontrar. No lo decompilo porque venía con el fuente. Este venía con el fuente. Empiezo a ver que lo que han hecho ha sido rapear completamente el API de OSCache. Tal cual. Y para esto se han tirado 5 meses. Oye, para mí guay porque costó poco cambiarlo, pero ¿qué aportaba eso? No lo sé. 5 meses de trabajo. Algo más harían. Voy a seguir mi propio consejo de cuando el Senado, ¿vale? Voy a considerar que hicieron algo más, ¿vale? Pero si basa en la parte, porque a lo mejor para el registro de la caché, lo que fuese, pero para la parte general, por lo menos déjame el mismo API. O exponme, no sé, hereda de OSCache o exponme algo que ya es familiar para mí. Más código. Código inteligente. Inteligente. ¿Vale? Estos fueron constantes que me encontré en un proyecto. ¿Vale? Y diréis, ¿esto es inteligente? Pretendía serlo. ¿Vale? Y os voy a decir dónde viene esto. Aquí se me ha olvidado la mofeta. ¿Vale? Esto no tiene ningún sentido, obviamente. ¿Vale? Lo podría tener si en vez de int nativos fuesen integers de objeto integer, que tampoco. ¿Vale? ¿Qué es lo que estaban intentando hacer aquí? Lo que estaban intentando hacer aquí, después de escarbar un poco, era estos números se estaban utilizando muy a menudo en temas de boxing, autoboxing, ¿sabes? Convertir entre tipos nativos y tipos objeto. Entonces, lo que no querían es que se estuviesen generando muchos objetos Java. Entonces, en vez de utilizar, vamos a utilizar constantes y estas constantes las vamos a definir así, como tipos nativos, para que directamente ahora la matemática la redefines y en vez de escribir un 1, tienes que escribir 1 con numeritos y hacer las multiplicaciones. ¿Vale? No tiene ningún sentido, porque esto puede tenerlo o podría tenerlo con objetos, porque así esto se llama el patrón flyweight, creo que es básicamente tener cacheados los números más habituales. Pero es que esto ya lo hace la máquina virtual por ti. ¿Vale? Entonces no tienes que hacerlo tú, y mucho menos si son nativos. ¿Vale? Por supuesto, las cosas nunca vienen solas. A este código le faltaba algo. ¿Qué creéis que le faltaba? Comentarios. Y esos son los comentarios que tenía en este código. ¿Vale? Una de las cosas que hice yo, y digo, oye, ¿me puedes decir qué hace que devuelve este trocito de código? 2×3. Porque le hice hacer que este código devolvía, puedes hacer que devuelva lo que quieras. ¿Vale? Entonces, solo cambiando una constante, la que lías en todo el sistema es parda. ¿Vale? De hecho, este ejercicio yo lo he hecho incluso con los strings. Los strings, por ejemplo, internamente en la máquina virtual, sí que era un punto donde se utilizaba en los strings en Java. Sabéis que cuando tú defines un string, ese string es una cadena. Y si tú defines el mismo string, pues podría ser una segunda cadena, otro objeto que ocupa espacio en memoria. El compilador en Java lo que hace es recorre el código y si tú has definido la misma cadena, como los strings son inmutables, lo que hace es en la tabla de símbolos te los unifica y te dice, mira, toma 2. ¿Vale? Hay una forma, incluso, de que si tú tienes la cadena hello world y luego tienes una cadena hello y una cadena espacio y una cadena world, ya son hello world, hello, espacio y world, ya son 3 y 1, 4. 4 objetos diferentes. ¿Vale? Si tú luego llegas y concatenas hello, espacio, world, vas a generar, o ibas a generar,
cadenas nuevas, porque cada concatenación te genera una cadena nueva. Como eso es en tiempo de ejecución, eso no lo gestiona el compilador, ¿vale? Pero había formas, a la máquina virtual y al método string tiene formas de decirle, oye, y esto ahora me lo sintetizas y me miras a ver si hay ya un objeto cadena en tu tabla interna que corresponda con este mismo valor y entonces me eliminas la referencia y me la haces apuntar ese objeto inmutable, ¿vale? Eso Java lo tenía resuelto. De hecho, ahora las optimizaciones que tienen hecho con los Stream Buffer, Stream Builder, han ido mucho. Entonces, todo el tema de concatenación de cadenas ha mejorado. Pero desde luego, con objetos nativos, o sea, con tipos nativos, no tiene ningún sentido hacerlo. Y con objetos, por ejemplo, con los integer, ya lo tiene la máquina virtual. Ya tiene los 250 o 128 primeros objetos integer, los tiene definidos internamente en la máquina virtual. Entonces, cada vez que genera uno, te devuelve la referencia a esa tabla común de cadenas. Otro ejemplo, este ya no es, no sé si es código, técnicamente sería configuración, ¿vale? Otro proyecto donde teníamos una serie de jobs planificados para ser ejecutados por la noche. Estos jobs ejecutados tenían esta pinta, ¿vale? Tenían un fichero de configuración, había tres, uno de sincronización, bien, otro de descarga y otro de reports. El de sincronización lo único que hacía era lanzaba unos procesos y comunicaba entre los distintos nodos, comunicaba para comprobar que todos estaban al día, ¿vale? El de descarga lo que hacía era los nodos de mi sistema, el nodo en concreto, se conectaba a un sistema externo y bajaba datos por la noche para volver a alimentar nuestro sistema, ¿vale? Era un sistema externo. Y el de reports, pues era el típico de generar los informes de reporte de... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Que empiezan a poner esto en producción, lo escalan, sacamos 4 nodos y empezamos a detectar todo tipo de conflictos y todo tipo de problemas al generar esos reportes. ¿Por qué? Porque había 4 nodos ejecutando exactamente el mismo código, ¿vale? Entonces, esto lo que hacía era, al descargar, se estaba descargando 4 veces, cuando se generaba el reporte se estaba intentando generar 4 veces, estaba generando mucho más carga en el sistema, además había conflictos entre los distintos nodos intentando hacer el reporte y solo era necesario hacerlo una vez, ¿vale? La sincronización sí era un proceso que necesitábamos en todos los proyectos, en todos los nodos, pero el reporte y la descarga solo necesitábamos hacer en uno. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué haríais? ¿Cambiarías? ¿Esto lo quitarías de donde no corresponda? Eso es. Vale. Insisto, el download y report solo se tenía que ejecutar en uno, ¿vale? Y efectivamente, el sync no era mucho problema porque sí que se podía cambiar, es verdad que se podía cambiar a distintas horas, pero este no estaba dando problemas porque solo consultaba datos, los traía y ya está. El problemático era el download que estaba generando, pero solo se tenía que girar en uno. La solución más sencilla es, vale, lo que has dicho, pues elimino estas 2 líneas de configuración de los nodos donde no están, ¿vale? Había un problema, y es que el fichero, claro, luego esto se desplegaba y se desplegaban 4 nodos. Bueno, pues mete un flag, otra alternativa, mete un flag y solo el nodo que tenga activo es el que va a lanzar ese proceso. Vale, pues no. Lo que se hizo fue esto. Cambiamos la ficha de configuración para que en el nodo 4 le metemos un numerito más, que es que se ejecute en el 2030. En el nodo 3 lo mismo. En el nodo 1 lo mismo y solo en el nodo 2 lo dejamos como estaba. Solucionado, porque el nodo 2 es el único que está lanzando los 2 últimos reportes. ¿Vale? Estamos en 2024, ¿no? Si pasa algo en 2030 y veis algún proceso que empieza a saltar a errores en un proyecto en el que estéis, acordaros de mirar los clones, ¿vale? No sé si era el 2030 o era, ¿vale? Evidentemente esto se cambió, ¿vale? Pero siempre pensé, digo, jolín, es que debe ser que echamos de menos el efecto 2000, ¿vale? Que supuso mucho trabajo y mucho dinero para muchos de nosotros. Vamos acabando. ¿Os acordáis que dejamos un método por ahí, ¿no?
¿Vale? El método getDisponibilidad. Venga, ahora sí os hago la pregunta. ¿Qué devuelve este método? En serio. La disponibilidad. Vale. No, devuelve un string. ¿Qué significa esa disponibilidad? Jolín, pues la disponibilidad podría ser... Claro, yo hubiese pensado lo mismo, un booleano. ¿Estar disponible o no estar disponible? Vale. Si no es un booleano, la siguiente es disponibilidad. Un yes o un no, pero eso sería booleano. Lo siguiente, no, la disponibilidad podría ser el número de asientos disponibles, pero tampoco es un número. Es un string. Un sí, un no. Un muchos. Esa es buena, un muchos. Disponibilidad mucha. Un 0, un 1. Las constantes 0, 1. ¿Veis cómo esto te lleva a todo tipo de...? Pues tenías razón. Sí o no. Claro, pero sí o no, ojo, así. Con la E, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula, porque vamos a hacerlo bien. Ahora, claro, tú como alguien que estás leyendo el getDisponibilidad y te devuelve el string, ahora hace el código que llama este método. ¿Vale? Esto es lo que... Pero es una técnica, y José y yo nos dimos cuenta. Creo que fue José tomando unas cervezas. Esto es una técnica que se llama el String Oriented Programming. ¿Vale? Nosotros teníamos un compañero que absolutamente todo lo codificaba como un string. En base de datos y en código. Entonces, las políticas de cómo se convierte eso, pues un berenjenal de cuidado. Un par de ellas más. Antes hemos hablado de concatenar cadenas, ¿vale? Antes en Java, insisto, antes en Java, ¿vale? Concatenar cadenas con el más estaba prohibidísimo por rendimiento, ¿vale? Porque eso te va generando cadenas. Hubo una versión de Java, ya no recuerdo cuál exactamente, donde eso lo solucionaron y el compilador, si tú veías las cadenas, directamente te lo agrupaba, ¿vale? Ahora incluso si tienes varias cadenas, el compilador es capaz de agruparlo, ¿vale? Ahora incluso, aunque tengas un compilador, o sea, un bucle con determinadas características, el compilador es capaz de agrupártelo y como si hubieses puesto la cadena desde el principio, ¿vale? De hecho, recuerdo otro proyecto donde teníamos constantes que eran las SQLs que luego íbamos a hacer con un prepare statement, ¿vale? Y las teníamos declaradas como constantes que se concatenaban, ¿vale? Y entonces un equipo que te lo echó atrás porque no se podían concatenar constantes, ¿vale? Ya les explicamos que no, que eso el compilador lo resolvía y que no había ningún problema, ¿vale? Pero es verdad que antes la recomendación era utiliza string buffer, ¿vale? Para concatenar cadenas. Entonces, si vas a poner una consulta, hazlo con un string buffer y luego le concatenas el no sé qué y tal y cual. Primero, mala idea, si os encontráis una consulta que se está concatenando con los valores concretos, mala idea, ¿vale? Porque esto está llamando a que sea un posible inyección de SQL, ¿vale? Pero es que en este caso, además, fijaros en qué acabó quedando esto. Seguramente aquello fue evolucionando, fueron quitando, aquí ya no me hace falta el where, ya no me hace falta el no sé qué, ya no me hace falta el no sé cuántos, y vas quitando las partes que te quedas y estás quedando un buffer para convertirlo en string con la cadena que ya tenías originalmente. ¿Vale? Hay veces que dices, si es que esto es directamente la SQL. Otro ejemplo, aquí no me hace falta enseñaros más código. ¿Vale? La locura de indentación. ¿Vale? Esto antes hablamos de complejidad ciclomática, esto es un ejemplo muy claro de complejidad ciclomática. Si vemos este tipo de indentación madness, intentad pasarlo a métodos que es mucho más fácil de seguir y de acabar la abstracción. Y voy a acabar con el último, que de nuevo, este vuelve a ser otro trozo de código que no he visto en un proyecto mío personal, pero es público. ¿Vale? Hay veces que intentamos escribir menos código y si tenemos un if, que solo va a tener una sentencia, no hace falta poner las llaves. ¿Vale? El consejo, poner las llaves. ¿Por qué?
Hace tiempo también, no sé si os acordáis, hubo una muy sonada que sufrieron los usuarios de Apple. ¿Vale? Si tú tenías un iPhone, a partir de no sé qué visualización, dejaron de funcionar el navegador, porque no negociaba el HTTPS con ningún certificado. ¿Por qué? Porque el código tenía esta pinta. ¿Vale? El problema está aquí. ¿Vale? Y que ahí no hay una llave. Entonces, efectivamente, este GoToFile, si hay un error en esta fase del negociado del SSH, GoToFail. Y si no lo hay, GoToFail también. ¿Vale? Eso fue, pues, lo típico. Igual un keystroke en el teclado que duplicas la línea sin darte cuenta o no sé qué. Pero si aquí hubiese habido desde el principio una llave ahí y otra llave aquí, has asegurado eso. ¿Vale? Entonces, hay veces que dicen, si no me hace falta poner la llave, bueno, tampoco y es una pulsación de teclado, ¿vale? Tampoco te hace daño ponerla, ¿vale? No intentemos ahorrarnos código. Si tenéis, o sea, de hecho, se dieron cuenta inmediatamente, porque claro, subieron, entonces la versión, a nadie le funcionaba HTTPS, es decir, a nadie le funcionaba Safari, ¿vale? Inmediatamente se dieron cuenta y lo resolvieron. Esto no es Java, entonces no... De hecho, el fail estaba aquí. Podíamos discutirlo, ¿vale? Pero... Correcto. El problema aquí es que siempre entraba en este GoToFail. Entonces, el código que estaba aquí, que era el código que realmente pasaba a la siguiente fase de abrir la conexión del navegador del Safari al servidor, pues no se ejecutaba nunca. Porque aquí siempre pasaba, te sacaba la pantallita de, oye, no puedo negociar el certificado HTTPS. Pues no lo debía haber porque llegó a producción. Insisto, el artículo ese, si tenéis curiosidad, fijaros, es 2014. ¿Vale? Pero te cuenta un poco cuál ha sido todo el proceso para que veáis que es real. Es el único caso que no es código que haya visto yo directamente, pero fue muy sonado y me parece bastante identificativo. Bueno, os habéis podido hacer una idea y seguro que mentalmente habéis visto muchos ejemplos. Vamos a intentar pasar a una fase más constructiva y decir, bueno, ¿cómo arreglamos esto? O vamos a hacer como... Entonces, voy a mencionar muy rápidamente algunos principios de diseño que son importantes a tener en cuenta, aunque voy a pasar rápido por ellos porque los conoceréis seguramente y si no, los podéis buscar. El primero es el principio KISS. Vamos a mantener las cosas sencillas. La última S, hay gente que la conoce como... No me acuerdo. Hay gente que la nombra, a mí me gusta con el stupid. Más fina. Sí, hay otra palabra con ese, pero a mí siempre me gusta con el keep it simple, stupid. Es... no os liéis, o sea, las cosas sencillas y no empieces a hacer más cosas de las que debes en un determinado punto. Sé vago, no te repitas. Repítete una vez, la segunda vez, la tercera vez ya, y si no, refactoriza y ahórrate. ¿Vale? El otro día vi, no sé quién decía en redes sociales, que está al extremo de que nadie puede hacer copiar y pegar y que dos trozos de código, y esto también os puede pasar con herramientas de calidad de código que te dicen, oye, este código y este código es exactamente el mismo. No es exactamente el mismo porque la pregunta es siempre, para el don't repeat yourself, si tengo que modificar este trozo de código, ¿tengo que modificar este otro también? Entonces sí, unifícalos. Si tengo que modificar este trozo de código por una regla de negocio, este no le tengo que modificar, entonces es código que puede ser muy parecido, incluso igual, pero significa cosas distintas. Entonces ahí es donde no me estoy repitiendo, porque la casuística de ese código, la casuística de ejecución es casuística distinta. Separation of concerns básicamente es, intenta que una cosa o que la funcionalidad o responsabilidad esté repartida y esté separada y que distintos componentes tengan cada uno su responsabilidad. Esto es el principio que se suele conocer también como el principio 1 a 1. Es decir, una funcionalidad está en un determinado punto. Si yo tengo que cambiar algo en la funcionalidad de mi sistema, tengo que ir a un sitio. Y si estoy evaluando qué es lo que hace un componente, hace una sola cosa. No tengo que tener en la cabeza muchas otras cosas al mismo tiempo. La S de Solid, ¿vale? Hay otro principio que a mí me gusta para el tema del naming. Es el principio del tell, don't ask. Es cuando vas a poner un nombre a un método, lo que os decía, que el método te diga
qué es lo que está haciendo, que no tenga yo que preguntar al método. ¿Vale? Y ya para acabar, vamos a hacer algo constructivos. Imaginad que llegáis a un escenario, a un proyecto, donde tienes todo este berenjenal de código. ¿Cómo le metes mano? Lo primero es, bueno, vamos por partes, no agobiarse. Vamos poquito a poco y si tienes tu proceso de código, lo primero que hay que hacer es, vamos a intentar añadir, es muy habitual que el control de código esté al final. ¿Vale? Yo hago todo el proceso de código y al final paso se lo paso a un departamento de QA y ese departamento de QA le sangran los ojos, me lo devuelve y tienes un problema porque en ese momento, ¿qué haces? ¿Vale? Entonces lo suyo es, vamos a empezar a meter esos chequeos en puntos intermedios. Cada 15 días, cada mes, cada semana, lo que queráis. Con eso ya habremos conseguido que nuestra calidad o nuestro sistema de controlar la calidad mejore un poquito. Lo siguiente que vamos a hacer es, una vez que tengamos esas métricas, vamos a empezar a dibujarlas. Vamos a empezar todas estas técnicas que podemos utilizar, que haces TDD, que utilizas test unitarios o haces test con test containers end-to-end, o que tienes herramientas de análisis estático de código, herramientas de análisis de rendimiento, los APMs. Todo este tipo de cosas, al final, todas tienen sus gráficas y todas tienen sus resultados. ¿Qué es lo que tienes que fijarte en esas gráficas? No que esté todo perfecto. Si sé consciente de dónde partes. Si la calidad de código es mala porque no hay control de calidad, intenta marcarte el objetivo de que al menos vayan mejorando. ¿Vale? Define esos KPIs. Y entonces vamos a empezar a hacer el control y vamos a empezar a establecer qué es lo que yo quiero mejorar. Quiero mejorar el rendimiento, quiero mejorar pues, la cobertura de código. Pues en cada iteración tengo una cobertura malísima, pues no la vas a pasar al 90%. Pero con que al final de cada semana haya subido, que haya subido, puede ser la métrica, que haya subido un 1%, que haya subido lo que sea. Una vez que tienes esas métricas, es fácil detectarlas y generar alertas. Esas alertas se pueden mandar por mail, se pueden mandar de tal forma que todo esto lo que te va haciendo es que vas a poder ir teniendo un sistema donde ese control de calidad de código lo vas a poder ir teniendo más integrado. No vas a tener una calidad de código de golpe buenísima, pero tu proceso está mejorando. Y por último, estas métricas o estas alertas las puedes incorporar en cualquier tipo de dashboard que estés utilizando. Dashboard de agilismo, dashboards de rendimiento, dashboards. Entonces, esto ya te va a dar una visualización mucho más clara de en qué momento se rompe algo o cuándo tu mejora de la calidad no está siendo como tú la esperabas. Básicamente ese es el proceso que me permitiría ir acabando con todo esto what the fuck, ¿vale? Algunas cosas que yo he utilizado, y aquí podríamos hablar también muchísimo, pero algunas cosas que yo he utilizado que me han venido bien, algunos trucos. El primero es ser consciente de dónde estáis, ¿vale? Esto es lo que llamo yo la técnica del afinador de pianos. Esto se lo oí a Heinz Cabut, al doctor Heinz Cabut, que me decía que cuando tú ajustas, él lo decía, por ejemplo, vas a ajustar la JVM, vas a tunear la JVM para mejorar el rendimiento. Y él decía siempre lo de afinador de pianos. Dice, ¿el afinador de pianos qué hace para afinar el piano? Lo escucha primero. No se pone a tocar tuercas a ver si eso suena mejor. ¿Vale? Con la calidad de código también es importante. Y os voy a contar una anécdota muy rápida. Hubo un proyecto en el que tuve que ir a hacer una mentoría y a introducir TDD. Porque no tenían TDD, no hacían test. Entonces tenían una calidad muy mala. Y lo que decían es, oye, nos han dicho que haciendo TDD esto puede mejorar. Entonces fuimos allí y yo les di un curso de 3 días, creo que fueron, de cómo hacer TDD. Después de ese curso dijeron, ¿ahora nos ayudarías? Vale, pues fuimos allí, un proyecto de un mes, vamos a empezar a introducir TDD. Y entonces cuando llegó el proyecto, resulta que el primer día nos damos cuenta que estaba en una versión de Java tan antigua que, por ejemplo, no se podían hacer importes estáticos. Estaban en una versión anterior a Java 5. Esto fue hace años, ¿vale? Yo había cosas que no me acordaba que no se podían hacer antes de Java 5, como el import static, ¿vale? Pero es que además todos sus métodos eran estáticos. Con lo cual, después de haberle dado un curso de 3 días de cómo introducir TDD, yo pensando que hablábamos de una versión
actual de Java, lo que les tuve que decir es olvidar de todo lo que hemos visto en el curso. Porque lo que hay que hacer, el problema que tenemos es otro. Es que tenemos todo métodos estáticos, que no podemos utilizar mocks, que no podemos utilizar... Entonces lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a empezar a hacer una aplicación de un refactor. Os voy a enseñar el patrón singleton. Entonces todos estos métodos estáticos vamos a ir convirtiéndolos poco a poco en métodos de instancia, pero basándonos en dejarlos estáticos hasta que nos podamos quitar de ellos, ¿vale? Por tanto, es muy importante saber cuál es el estado para saber cuál es la forma que yo tengo que diseñar de mejorar la calidad de código. Hay otro ejemplo, en el proceso que os he contado hay un momento donde tú metes esos controles periódicos, ¿no? Esos controles periódicos pueden ser muy divertidos o pueden ser muy aburridos. ¿Quién quiere estar pendiente de la calidad de código? ¿Quién quiere estar persiguiendo? Oye, que los tests no pasan. Es una lata. Esto fue una idea que le cogí en un open space de Agile creo que a Pablo Muñiz, de Kaleidos. Creo que fue él quien lo dijo. Y lo aplicamos. Él hablaba del pirata... ¿Sabéis quién es el de Dread Pirate Roberts? ¿El pirata Roberts? ¿Eh? De la princesa prometida. El pirata Roberts es un personaje que básicamente llevaba 700 años siendo el pirata más malo de todos los mares. ¿Vale? 700 años. ¿Qué hacían? El truco era que el pirata Roberts estaba pirateando y cuando se iba a retirar se comprometía a hacer un último viaje. En el último viaje lo que hacía era bajaba toda la tripulación menos el segundo de a bordo. Y para el último viaje cambiaban la tripulación completa. Cuando venía la tripulación completa nueva, lo que hacían es cambiaban el rol. El segundo de a bordo se presentaba a la tripulación nueva como el pirata Roberts, el de toda la vida, pero era su primera vez. Y el que se quería retirar decía, yo soy el segundo de a bordo. ¿Vale? Entonces hacían un viaje y cuando ese era el último viaje del segundo de a bordo, él se retiraba y entonces el pirata Roberts seguía. Y todo el mundo pensaba que el pirata Roberts... Toda esta película era para contar el concepto de un rol iterativo. Es decir, una tarea que no era divertida, pues mira, en cada sprint, cada semana le toca a uno hacerla. Y en cada semana le toca a uno encargarse de vigilar que no se rompan las builds, que no se rompan los TDDs, que si baja la cobertura inmediatamente después de cada pull request, avise a quien ha hecho el pull request. Y eso va rotando. De hecho, hubo un proyecto donde lo que lo hicimos, incluso teníamos un gorrito de un pirata, ¿sabes? Entonces, empezó con un parche, luego cambió con el gorrito, entonces eso iba cambiando y todo el mundo tenía en la mesa, el que era esa semana o en esa iteración, el pirata Roberts tenía su gorrito ahí. Entonces acabó siendo algo como divertido, ¿vale? Otra, esta no la he utilizado, pero la han introducido en un cliente después de dar esta charla, ¿vale? Lo que hicieron fue crear un Hall of Fame o un Wall of Fame. Lo que hicieron es animar a la gente a detectar los what the fuck en el código. Y entonces cuando esa colección que yo decía, hacerla, ellos la hicieron internamente. Y lo que hacían era, pero solo podían darle los puntos cuando el what the fuck había sido corregido, ¿vale? No era solo identificarlo y hacer la chanza, sino, esto lo he corregido y esto lo he mejorado. Esto puede ser muy buena idea o muy mala idea, ¿vale? Porque todas estas técnicas al final dependen de las personas, ¿vale? Depende de que no lo hackees, depende de cuál es el incentivo que tú das para hacer esto. Porque es muy fácil que este Wall of Fame se convierta en un Wall of Shame, ¿vale? Si se lleva bien, sí. ¿Vale? Pero luego hay sitios donde al que le haces el shame no le mola. Entonces, si tú lo que quieres es mejorar la calidad de código, pues tienes que ser consciente de que a la gente le vaya a gustar o no, ¿vale? Entonces, igual que os digo, hay otro cliente donde lo que hicieron fue gamificar el tema de mejorar estas métricas, no con what the facts, pero sí con las métricas de calidad de código, gamificarlas de tal forma que daban puntos. Creo que era el que más test unitarios haya añadido, el que mayor porcentaje haya subido en cada iteración, cada mes, tiene un bono o se le daba no sé qué tipo de beneficio económico,
¿vale? No sé si económico, era un regalo o no sé qué. ¿Sabéis qué pasó? A los test innecesarios. Había gente que había hackeado el sistema, dice, y entonces no estaban aportando calidad de código. ¿Vale? Entonces, todas estas iniciativas, la del pirata rover, oye, pues si funciona, utilízala. Estos ejemplos os los pongo para que los tengáis en mente. Dice, oye, podéis aplicar, igual que yo lo del pirata rovers, se lo robé a alguien en una conferencia y a mí me funcionó, pues que tengáis estas ideas. Y acabamos con unos ejemplos finales. Principios, si os tenéis que quedar algo con la charla, sed conscientes del principio de oxidación del software. ¿Vale? El software, te dicen en la universidad que es un bien digital y como bien digital no degenera. Mentira. El software está vivo y se evoluciona. Y según evoluciona, se va degenerando de forma progresiva y lenta. A veces no es lenta ni sutil, ¿vale? A veces degenera muy rápido. Por tanto, una regla muy útil es la regla del Boy Scout. ¿Vale? No sé si sabéis quién es este señor. ¿Sabéis quién es este señor? Este señor es Lord Smith Baden-Powell, es el fundador de los Boy Scouts, que en su lecho de muerte escribió una carta, una especie de testamento que dejó al movimiento Boy Scout mundial. Y una de las frases que dice es: intentad dejar este mundo. Él está hablando no de software, está hablando de tu vida normal, de tu vida aplicado a intentad siempre dejar de este mundo un poquito mejor de lo que lo encontrasteis al llegar. ¿Vale? Un poquito. Esto lo aplicas luego, pues, oye, vas al campo y si el sitio donde estás lo puedes, pues encuentras un papel, pues si lo dejas un poquito más limpio, pues mira, eso es que has contribuido. En el código pasa igual. Si tú estás tocando y hay un WTF que te encuentras y no te cuesta corregirlo, corrígelo. Porque progresivamente irás dejando mejor la base de código. Pero es que además esto corresponde con cómo evoluciona el código. Esto es código real, ¿vale? Estos son gráficos reales sacados utilizando el Git of Theseus, que es un script que hay en Internet para analizar, tú puedes analizar repositorios de Git completos. El de la izquierda, el de la derecha, el más allá, lo he generado esta mañana, es Spring Framework, desde el principio. ¿Vale? Es un análisis de todo el framework de Spring. ¿Cómo ha evolucionado el código? Esto es la propia herramienta Git of Theseus, ¿vale? El de aquí. Entonces, fijaros que el código, en el fondo, el código inicial va desapareciendo. Con lo cual, si tú, con tu regla del Boy Scout, según añades código, vas tratando de mejorar el código que añades o el código que tocas cuando añades tu código nuevo, en algún momento eso se irá expandiendo, ¿vale? Y a la larga acabarás mejorando la calidad de código. No hace falta que digas, es que tengo una calidad de código fatal y me tengo que meter en un refactor brutal. Si vas a tener que hacer eso, no lo hagas. Si está funcionando, aquí sí, la regla de si funciona, no lo toques. Ahora, si lo vas a tener que tocar y lo puedes mejorar y no te va a llevar mucho, intenta aplicar la regla del Boy Scout. Y el último consejo, el que os tiene que quedar grabado. Y la siguiente slide se ha tirado mucho tiempo pinchada en la pared de uno de los proyectos en los que he trabajado. Aplicado la regla de codificar siempre, siempre, siempre como si la persona que va a acabar manteniendo tu código fuese un violento psicópata asesino que sabe dónde vives. Especialmente si te has ido dedicando a dejar marcado tu código. Muchas gracias.